Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 25 de enero, y hoy vamos a hablar sobre Wittgenstein, sobre la certeza. Vamos a acabar de reflexionar sobre este tercer Wittgenstein, que muchos no lo consideran, y vamos a pasar a Austin y su libro El análisis del lenguaje ordinario. Bien, vamos a empezar con la certeza entonces. Ayer estuvimos hablando un poco, ya dimos los conceptos clave de este libro, ¿no? Y básicamente se entendido, pero ¿cómo sucede este cambio? La pregunta del primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein y tercer Wittgenstein. En el primer Wittgenstein, como vimos en el Lógicos Tratados Filosóficos, adopta una perspectiva lógica, bien estructuralista del lenguaje y la realidad, ¿no? Y en esta obra busca establecer los límites del pensamiento y del lenguaje. Entonces se entiende que el lenguaje se refleja una estructura subyacente del mundo, entonces el lenguaje tiene que ser imagen del mundo, y sostiene Wittgenstein que las proposiciones son imágenes de los hechos, que son un compilado de cosas. Entonces, para que una proposición sea significativa, debe corresponder a una posible situación en el mundo. Entonces, esto implica que solo las proposiciones que describen hechos concretos tienen sentido, y cualquier afirmación que no lo haga, como aquellas referencias a la ética, la metafísica, la teología, están fuera del ámbito del lenguaje significativo. Entonces, son sin sentido en este caso. Y la certeza como hecho lógico. Evidentemente la certeza se convierte en un hecho lógico en el Tractatus. La certeza se entendía como ya tiene un sentido lógico, entonces es un estado de cosas que debe ser capturado por el lenguaje y puede ser analizado dentro del lenguaje de la lógica formal. Entonces las afirmaciones sobre lo que es cierto pueden ser tratadas en términos de relaciones lógicas y también estas estructuras de proposiciones. Y es algo muy interesante como esta certeza como hecho resulta diferente en el tercer Wittgenstein, porque la certeza se vuelve una creencia que no necesita justificación. Y en este caso la certeza como hecho lógico nos invita a ver esta perspectiva de cambio, ¿no? Y también los límites del lenguaje, porque Wittgenstein en el Tractatus también establece que hay límites en lo que se puede decir con el lenguaje. Entonces aquello que está más allá de estos límites, por ejemplo cuestiones filosóficas sobre el sentido de la vida, la ética, la religión, etc., no tienen sentido claro y no pueden ser discutidos lógicamente. En resumen, en Wittgenstein y el primer Wittgenstein del Tractatus Lógico-Filosófico, ve la certeza como una cuestión correspondientemente lógica entre las proposiciones y los hechos del mundo, y busca una estructura estricta para la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad. En el segundo Wittgenstein, como ya vimos, pues, va en contra, está a favor del lenguaje ordinario, del uso del lenguaje y la vida cotidiana. Se puede ver que aquí, en lugar de ver el lenguaje como una representación lógica del mundo, como en el primer Wittgenstein, comienza a enfocarse en cómo el lenguaje funciona en contextos sociales y prácticos. Introduce la idea de los juegos del lenguaje, sugiriendo que el lenguaje de las palabras se define por su uso dentro de diversas actividades humanas. Por ejemplo, el significado de agua no es una definición abstracta, sino que es cómo utilizamos la palabra agua en distintas situaciones cotidianas. Y la certeza ahora ya no ve como algo estrictamente lógico, como el primer Wittgenstein en el Tractato, sino como algo arraigado dentro de las prácticas sociales y el uso del lenguaje. Entonces las certezas son creencias fundamentales que no requieren justificación o prueba, ya que son en el trasfondo dentro del cual se desarrollan están nuestras interacciones y nuestra actividad en el mundo. Entonces no necesitamos justificar la certeza de que el sol saldrá mañana, ya que esta creencia es parte de nuestras experiencias compartidas, y de esta manera podemos interactuar con el mundo sin perder el sentido, la coherencia del mundo. Entonces aquí pasa que Wittgenstein aborda de manera más directa el escepticismo, ¿no? En lugar de refutarlo mediante argumentos lógicos, sostiene que el escepticismo radical, o sea, aquella duda de todo, aquella persona que duda de todo, o esa duda que duda de todo, carece de sentido porque depende de un contexto más amplio de certezas que no pueden ser cuestionadas. Entonces, para él no podemos dudar de todo sin que esto destruya la base misma de nuestro pensamiento y de nuestras interacciones sociales. Entonces la certeza es inseparable de la vida cotidiana.
Pero en el tercer Wittgenstein va mucho más allá de este enfoque sobre la certeza, porque esta obra se presenta la certeza como creencias fundamentales, y las certezas no pueden ser explicadas o justificadas a través de la razón lógica y la razón, sino que son parte misma de la práctica humana compartida. Y evidentemente por eso mismo no buscamos una justificación a estas certezas, a estas creencias. Y entonces Wittgenstein acá subraya que las certezas no son cosas que podamos probar o demostrar en un sentido lógico, son algo sobre lo que no podemos dudar de manera coherente porque forman parte de nuestra interacción con el mundo. Entonces las creencias son fundamentales, como por ejemplo el sol sale por el este, estoy sentado, estoy hablando. Entonces son tomadas como dadas en nuestra actividad diaria y no tienen que ser demostradas porque forman parte de nuestro contexto, dentro del cual las dudas y los conocimientos son posibles. Sin esta certeza no tendríamos ese tipo de conciencia incluso de nosotros mismos. Entonces Wittgenstein introduce la idea de que las certezas están profundamente relacionadas con la confianza que tenemos en el mundo y en los demás, y este sentido de confianza está implícita en la certeza, y esa confianza es parte de lo que hace que nuestras prácticas y nuestras afirmaciones sean posibles. Entonces la certeza en este sentido es algo que se vive, que se experimenta, más que algo que se razona lógicamente. Y algo muy interesante en investigaciones filosóficas, al igual que segundo Wittgenstein, sobre la certeza en este tercer libro, el tercer Wittgenstein insiste en que la certeza es una condición que depende del contexto de nuestras prácticas sociales, o depende de nuestro contexto, de hechos. No voy a decirlo porque sería el primer, claro, podría ser hechos también, ¿no? Pero más lo define él como prácticas sociales. Y las certezas no son simplemente creencias individuales, sino que son compartidas y constituyen el fondo sobre el cual se organiza toda nuestra vida social. Y evidentemente esto es algo relativo, ¿no? Por eso el lenguaje se vuelve ordinario, porque en una cultura puede ser algo cotidiano y práctico, chocarse la mano, golpearse la cabeza. Entonces estos juegos de lenguaje, esta práctica, este enfoque pragmático y social determina ya un sentido de comunicación, un sentido de certeza que no cuestionamos, ¿no? Es una creencia que no necesita justificación, simplemente es lo que es. Y esto es algo muy interesante porque ya pone un tipo de relativización en el sentido de cómo entendemos el mundo, y también cómo existen creencias que no nos cuestionamos. Y es importante mencionar que Wittgenstein nos muestra este tipo de visión lógica mezclada con la formalidad del lenguaje, y también con la certeza a una visión más de creencia social, ¿no? más de contexto, más de pragmática, más social, sobre la visión de la lógica, las formas que usamos el lenguaje. Incluso la certeza se vuelve una creencia que no necesita justificación, y esto hace que entremos a un punto donde la vida pragmática, la vida más contextual, el hecho mismo se convierte en una especie de, por así, ¿cómo decirlo, no? Es como Heidegger diría, ¿no? Pero no en el sentido estricto, sino es como el mismo hecho de yo estar hablando determina un tipo de certeza de no cuestionarme, y en esa confianza de no cuestionarme existe este tipo de lenguaje, pero este lenguaje que determina la realidad del acto mismo de hablar, ¿no? De estar aquí sentado, y ese acto mismo de hablar, esa interacción social, incluso si se puede decir, este tipo de certeza de que estoy aquí ahora sentado hablando, determina que lógicamente se corresponda al lenguaje que está pasando dentro de una posible reflexión en el futuro de otra persona, ¿no? O incluso, pero cuando yo me empiezo a cuestionar, estoy en la duda. Por eso es muy interesante la duda en este caso de la certeza, porque esta duda se necesita de esta certeza necesariamente como base. Si no, si me empiezo a dudar, incluso este lenguaje que estoy usando a reflexionar sentado acá hablando, pierde la realidad con el mundo.
Y esta realidad que se pierde se convierte en un sinsentido, se desestructura la realidad, como diría Wittgenstein, se deshace, ¿no? Y en ese deshacer está incluida la propia esencia, la propia certeza de algo que está mucho más allá incluso de la duda. Y cómo explicamos esto, ¿no? Y por eso Wittgenstein cambiaría el enfoque en el tercer Wittgenstein sobre que la filosofía no podría responder esto, sino que solo nos sirve para entender el contexto pragmático donde se usa el lenguaje en diferentes lenguajes, clasificarlo, ¿no? Y claro, y la filosofía se convertiría en este tipo de corrección del lenguaje contextual en diferentes culturas, desentrañar y no responder a aquella pregunta que Wittgenstein llega al final, ¿no? Porque es muy interesante cómo cuando te empiezas a dudar de todo, ¿no? Incluso te dudas de tu duda, pero se necesita un lenguaje, una certeza y un conjunto de creencias compartidas, interconectadas, que terminen esa duda. Y si te empiezas a cuestionar todas esas dudas, interconexión de dudas, parece que, como Wittgenstein diría, ¿no? La estructura de la realidad se va a perder, se deshace, se pierde. Y esto es algo interesante, y la profundidad de esto, pero también entender la visión, el punto de Wittgenstein, que sería ya no tratar de responder estas preguntas, sino clarificar qué podemos responder y cómo podemos usar el lenguaje correctamente. Bien, hay mucho más que hablar sobre Wittgenstein. No sé si, por ejemplo, el concepto de certeza en la filosofía de la mente. Wittgenstein introduce la idea de que nuestras creencias más fundamentales están profundamente vinculadas a la confianza y a la práctica social. No las cuestionamos, prácticas sociales, cotidianamente hacemos esto, ¿no? Y este enfoque tiene implicaciones en la filosofía de la mente, en especial en el debate sobre el privilegio de la primera persona y también las creencias privadas. Pues para Wittgenstein las certezas no son simplemente pensamientos o representaciones mentales, sino que son parte de las interacciones y las prácticas de vida. Entonces la certeza, por tanto, no se encuentra únicamente en el ámbito privado de la mente, sino que está inscrita en las actividades compartidas. Y esta certeza se vuelve como un espíritu colectivo de creencias interconectadas que son certezas para nosotros, pero son por la confianza y por la práctica social se vuelven un tipo de creencias fundamentales. Y este enfoque ha sido retomado por filósofos como Daniel Dennett, y hablamos de Daniel Dennett también con la filosofía analítica, ¿no? Y Tyler Burge, que han argumentado que la mente y las creencias deben entenderse no solo como representaciones internas, sino como elementos que emergen de la interacción con el entorno y con otros sujetos. Y evidentemente el trabajo de Wittgenstein ha sido esencial en la transición hacia una filosofía de la mente, pero más contextual, más social y no más introspectiva, más con uno mismo. Y esto evidentemente también se divide, ¿no? En este enfoque de los filósofos que ven a la mente como la construcción de la sociedad, del contexto, y de la mente como algo inherentemente físico, ¿no? Y la mente también vista como una interacción espiritual, y la mente también como el fisicalismo de los componentes más mínimos del organismo, o la mente como un intelecto agente que organiza toda una conciencia universal. Entonces hay bastante debate acá. Lo que se necesita es una filosofía que unifique y llegue a la conclusión de que realmente es la conciencia, pero que cuando se la haga no tenga puntos débiles, ¿no? Y que se mantenga ahí fija. Y así podríamos nosotros con esa cosa fija de la conciencia desarrollar aquello que nos lleva al desarrollo incluso de la tecnología, ciencia y del pensamiento y de la conciencia humana, ¿no?
pero un mundo tan diferente, tan materializado, hay una materialización del mundo, una preferencia también por esta, y no por lo opuesto, que llegar a un punto donde de este quiebre, ¿no? Este quiebre y se vea la realidad de otra perspectiva del mundo, más universal. Y bueno, creo que ya acabamos con este tercer Wittgenstein, que ha sido muy interesante, para pasar también ahora a Austin, que es hoy día el día de Austin y el análisis del lenguaje ordinario, ¿no? Bien, vamos a empezar diciendo que él nació en 1911 y falleció en 1960. Es el representante de la filosofía del lenguaje ordinario, que criticaba las abstracciones excesivas de la filosofía analítica temprana, ¿no? Y promovía el análisis del lenguaje como cómo se utilizaba, cómo se daba en el contexto, en situaciones cotidianas, y su enfoque se opone a la idea de que el lenguaje debe ser visto como algo completamente formal y estructurado. En lugar de centrarse en la lógica y en los sistemas lingüísticos ideales, Austin se interesó por cómo las personas realmente usan el lenguaje y lo usan en estas interacciones diarias. Fue un británico y a través de su obra desempeñó varias cuestiones muy interesantes sobre investigar la complejidad del lenguaje común, del lenguaje ordinario, y cómo este juega un papel fundamental en la filosofía. En el libro de 1962, How to Time with Work, sostiene que muchos de los problemas filosóficos se entienden como expresiones del habla cotidiana. Y estas expresiones del habla cotidiana evidentemente tienen una perspectiva opuesta a la lógica formal, a este enfoque de estructurar todo. Entonces Austin critica el tratamiento abstracto del lenguaje que se observa en las teorías lógicas y las teorías matemáticas. Si bien la lógica tiene su lugar, Austin consideraba que el análisis debe comenzar con el lenguaje primero, tal como lo usamos en la vida ordinaria, sin tratar de imponerle unas estructuras artificiales que ya sean las filosofías analíticos, porque así podíamos entender correctamente el lenguaje de manera primitiva, de manera precisa. Y uno de los conceptos más influyentes de Austin son los actos del habla, que ya mencionamos un poco también acá. Entonces nosotros usamos el lenguaje no solo para describir el mundo, sino también para realizar actos. Entonces, al decir algo, no solo transmitimos información, sino que también realizamos actos. Por ejemplo, al decir te prometo que te llamaré, no solo estamos escribiendo una promesa, sino que estamos realizando la acción de prometer. Y esto es el acto performativo, específicamente se ve en esto, ¿no? Pero esta distinción entre enunciados descriptivos y enunciados performativos hacen una contribución significativa para que Austin distinga entre dos tipos de enunciados: los descriptivos, que simplemente describimos una situación, y los performativos, que son los realizables para una acción. Entonces los enunciados descriptivos son típicamente analizados por la filosofía lógica, como el cielo es azul, que describe una situación específica, y los enunciados performativos, que por su parte son aquellos que al pronunciar una palabra, una frase, se realiza un acto, un algo. Por ejemplo, te prometo que vendré, o también los declaro marido y mujer. Estos son enunciados que describen la realidad, pero también incluyen una acción de algo,
Entonces Austin sostiene que para resolver estos problemas filosóficos es necesario prestar atención al uso cotidiano del lenguaje, al lenguaje ordinario, al lenguaje común. Y si no nos daríamos cuenta de este lenguaje común, lo llevaríamos a lo descriptivo, no nos daríamos cuenta de enunciados performativos. Y esto implica que analizar cómo las personas realmente hablan en su vida cotidiana, en diaria, es tan importante y debe centrarse ahí para entender las teorías sobre el lenguaje idealizado. Entonces, para Austin, la ambigüedad, los matices y los contextos del lenguaje cotidiano son cruciales para entender cómo funciona realmente el lenguaje. Y aquí Austin también subraya la importancia del contexto en este análisis del lenguaje, dado que las palabras y las frases pueden tener significados diferentes según la situación en las que se utilicen, los contextos y demás, y esto hace que las interpretaciones filosóficas que intentan extraer un significado fijo del lenguaje sean problemáticas. Y es lo mismo que nos han estado diciendo más adelante los filósofos analíticos cuando tratan de resolver el problema de la conciencia, el problema de la filosofía de la mente, la metafísica, la ontología y demás. Entonces, la filosofía del lenguaje ordinario de Austin tuvo este enfoque, ¿no? Especialmente en el desarrollo de los actos del habla, ¿no? Que se fue ampliamente analizada por John Searle, quien además influyó en la filosofía pragmática como algo pragmático, o sea que es el estudio de los contextos, ¿no? Y estos contextos cómo afectan el significado de las palabras, y ahí contribuyó un giro más centrado en el uso práctico del lenguaje en la vida actual, lo que lleva a un tipo de filosofía contemporánea enfocada en el uso pragmático del lenguaje. Y el pensamiento de Austin rompió este paradigma filosófico de poner énfasis al análisis del lenguaje cotidiano y los actos de habla, y abre nuevas avenidas para comprender el lenguaje y también su relación con la filosofía, ¿no? Y esta orientación fue una respuesta a las limitaciones de las teorías anteriores, que a menudo trataban de imponer un modelo rígido, un modelo formal sobre la forma en que las personas realmente usan las palabras. Bien, el enfoque de Austin tiene conceptos muy interesantes, como por ejemplo los actos del habla. Ya hablamos que son como 4. Los actos... Espera. Bien, no recuerdo. Los actos del habla son 2. Los enunciados descriptivos performativos son enunciados. Tenemos también que mencionar que Austin ve que el lenguaje no debe ser analizado en términos abstractos o idealizados, ¿no? Como hacía la tradición lógica, en lugar de centrarse en una descripción formal de cómo deben usarse las palabras. Su enfoque busca estudiar el análisis de cómo se emplea en la vida diaria, y Austin proponía que muchos de los problemas filosóficos surgen porque los filósofos antes, no antes de él, sino todos los filósofos hacen abstracciones del uso real del lenguaje, ¿no? Alejándose de las formas cotidianas en las que las palabras funcionan en contextos sociales y prácticos. Es decir, cuando yo creo... ahora vamos a pasar a los actos del habla, que bien... han sido 4 los que se conocen. En Austin podemos ver que hay 2, pero voy a dar este ejemplo antes porque analice el lenguaje ordinario, ¿no? Cuando yo puedo crear el término introvisión para definir la suspensión de juicio relacionado con una abstracción de la totalidad, y esto conlleva un tipo de conciencia en armonía con el universo, por ejemplo. Este término que he utilizado le he dado un concepto fijo, y ese concepto fijo ha servido para definir esa abstracción. Pero si yo llevo esto a otro idioma, a otro país, las palabras van a cambiar,
Y esto evidentemente, bueno, puede cambiar conciencia, totalidad puede cambiar, distintos significados pueden cambiar. Entonces esto va a hacer que hay una confusión, va a llevarnos a una confusión, porque hay términos en otros países, en Europa sobre todo, términos propios de Holanda, propios de Suiza, etcétera, que definen algo, definen hechos con significados diferentes. Por ejemplo, el de conocer, ¿no? Yo conozco, cuando dicen los alemanes, lo dicen y se agarran al pecho, yo conozco de corazón. Este tipo de conocer de corazón no es un tipo de memorización como en América Latina se puede dar. Entonces es diferente este hecho que sucede. Entonces lo mismo pasaría si quiero hacer un lenguaje como la introvisión. Entonces este filósofo Austin menciona que no está mal lo que haces. Lo que debes hacer es analizar la vida cotidiana, pero una vida cotidiana en el uso del lenguaje cotidiano que se usa. ¿Cómo defines esto tú a nivel cotidiano? Entonces ahí puedes decir, es un tipo de contemplación, oración, pero que se vive cotidianamente en las prácticas sociales. Ya, eso es lo que significa esa palabra. Entonces este hecho del lenguaje ordinario es lo que se debe hacer. Te debes alejar de estas formas rígidas del uso del lenguaje que quieres crear, y debes acercarte más a ver el lenguaje y cómo se comporta ese lenguaje cuando lo utilizamos en la vida cotidiana, porque los filósofos hacen muchas abstracciones del uso real del lenguaje, alejándose de las formas cotidianas en que las palabras funcionan en los contextos pragmáticos y sociales. Y no se trata de imponer una estructura artificial del lenguaje, sino de ver cómo se comportan realmente cuando los utilizamos. El ejemplo que di es bastante básico, pero lo que está diciendo Austin es que en este tipo de comportamiento del uso del lenguaje, cuando lo usamos, es diferente a la estructura artificial del lenguaje como es P. Ese no siempre va a ser P. Hay muchas matices, ¿no? Y para esto la lógica para consistente aplica también, ¿no? El día está soleado. El día llueve y está soleado a la vez. Entonces acá se puede decir que en la lógica de no contradicción se podría decir está lloviendo, está mojado. Si existe un tercer elemento que está lluvioso y está soleado, era soleado, está soleado, no existe. Es una incorrección, una falla del lenguaje, y por ello es un sinsentido. Pero en la realidad, en fenómenos naturales, existe este tipo de lluviado y soleado a la vez. ¿Sí? Entonces no se trata de imponer una estructura artificial al lenguaje, sino de ver cómo realmente se comporta cuando nosotros utilizamos en el contexto, en la situación específica y demás, ¿no? Y ahora vamos a pasar con los actos del habla, que en Austin se dan estos actos locutivos y locutivos, que tiene que ver con la función performativa, ¿no? Las funciones del lenguaje, funciones descriptivas, funciones performativas, hay dos más, pero en Austin no se ven esos dos más, así que estemos bien. Entonces, uno de los conceptos más influyentes en la filosofía de Austin es los actos del habla. Y este concepto se refiere a la idea de que al hablar no solo transmitimos información o describimos una realidad, sino que también realizamos acciones. Dicho de otro modo, hablar es una forma de actuar. Por ejemplo, cuando alguien te dice, te prometo que te llamaré, no solo está expresando una idea, un hecho, describiendo algo al decir esa frase, sino que está realizando una acción de prometer en este caso.
Y la palabra prometer es más que una simple afirmación, constituye un acto mismo de comprometerse con algo, de interactuar con el lenguaje. Y esto evidentemente es algo lógicamente fascinante, pero a la vez también nos puede traer problemas, porque se distingue entre dos tipos de enunciados que representan distintos tipos de actos de habla. Los actos locutivos, que se refieren a la producción de enunciados en sí, o sea, el acto físico de hablar o escribir, y hay una función ahí donde el lenguaje está interactuando con la realidad de forma más presente, más vívida. Y los actos ilocutivos, que son los actos que realizamos al decir algo como te prometo algo, o afirmar algo, preguntar, ordenar algo también, oye, tráeme esto. Entonces el lenguaje funciona como este acto performativo de transcribirlo o llevar la lingüística a los hechos, al acto mismo de la realidad. Y en este sentido, toda la filosofía, el análisis de Austin es cuando nosotros realizamos estos actos en los que el lenguaje hace algo. Toda la filosofía de Austin se basa en esto, ¿no? En cómo nosotros, como cuando hablamos, realizamos actos en los que el lenguaje hace algo, pero no hace algo solo a nivel descriptivo, sino hace algo a nivel performativo, a nivel de ilocutivo, a nivel evidentemente ilocutivo y loculutivo, pero a nivel de realidad. Transforma lo que yo hablo con lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, voy a tomar esta taza con mis manos. Lenguaje, puramente lenguaje. Pero cuando yo levanto la taza y lo acerco a mis labios, he hecho algo en la realidad. Ha pasado algo, hace algo el lenguaje. Y eso es algo muy interesante y es algo muy profundo que los filósofos analíticos no han podido tomar en cuenta, ¿no? Porque evidentemente esto trae problemas, porque hay que buscar un tipo de lenguaje universal, pragmático, rígido para explicar y resolver problemas filosóficos, pero ellos ya lo basan a este tipo de materialismo, ¿no? Y no estoy diciendo empirismo, no estoy diciendo que esté mal, sino que estoy diciendo que tiene límites mucho más profundos que incluso los que tiene Austin y la filosofía del lenguaje. Entonces, acá, para distinguir los enunciados descriptivos y performativos, Austin los ve como descripciones del mundo, pero que evidentemente los filósofos tratan de estudiar estas descripciones del mundo, pero por otro lado no distinguen entre los enunciados descriptivos y los enunciados performativos. Por ejemplo, el enunciado descriptivo de el sol está brillando, y el acto, el enunciado performativo que te prometo que vendrá mañana, o el sol va a salir mañana. Entonces, al decir esto, no se está describiendo la realidad, sino que se está realizando la acción de un suceso que va a pasar. Pero esto evidentemente no es un ejemplo adecuado, porque no sería un enunciado que no estaría relacionado con el individuo y el lenguaje que utiliza frente a la realidad. Bueno, sí, pero a nivel social, contextual, lógico, pero a nivel personal sería, a nivel personal, el enunciado performativo y no social, como el sol, sería te prometo que vendré mañana. Al decir esto, no se está describiendo una realidad, sino que se está realizando la acción de prometer algo, o sea, de que se va a hacer eso. Entonces, Austin subraya la importancia del contexto en el análisis del lenguaje. Entonces, los significados de las palabras y las frases no son fijas e inmutables, sino que dependen del entorno social, de la situación en la que se usan. Entonces, las palabras adquieren su significado en la interacción social y también en la situación específica donde se emplean. Y este contexto es muy importante porque Agustín se centra en el hecho de que el significado puede cambiar según el contexto.
Entonces no se trata de analizar el lenguaje fuera del uso de las situaciones reales del habla, lo que trataban de hacer filósofos analíticos. Y en este sentido, Austin se basa en la idea de que para entender el significado y el uso del lenguaje debemos fijarnos en cómo lo usamos realmente en situaciones cotidianas y no en tratar de encontrar una estructura abstracta que los controle. Entonces, los actos de habla y la distinción entre enunciados descriptivos y performativos son dos de los conceptos claves de su filosofía, evidentemente. Pero Austin defendía que a través del análisis detallado de estos actos lingüísticos podemos resolver muchos problemas filosóficos que surgen cuando tratamos de entender cómo funciona el lenguaje en la vida cotidiana, y que en la vida cotidiana existen estos problemas filosóficos y que solo con el lenguaje ordinario se pueden entender y resolver y dar respuesta a estos problemas. Otra forma de entender, bien, cuando decimos lo siento, depende del contexto de esta expresión lo siento. Puede tener diferentes significados. Puede ser una disculpa, por ejemplo, si alguien te pisa el pie accidentalmente, o una expresión de compasión si alguien te cuenta una tragedia personal. Entonces Austin analiza cómo se utiliza en el contexto para demostrar que no se puede entender completamente una expresión sin ver la situación en la que se dice, ¿no? o la intención del hablante o las expectativas del oyente. Eso es clave, y en esto se resume la filosofía de Austin referente al lenguaje. Pero tiene también múltiples funciones. Por ejemplo, te doy mi palabra. Este enunciado no es solo una declaración, sino que es una acción misma. Al decir te doy mi palabra, el hablante no solo está describiendo su compromiso, sino que está realizando la acción de comprometerse. Y Austin usa estos ejemplos cotidianos para desafiar la idea de que solo los enunciados que describen hechos son verdaderos o falsos. Y las palabras no se usan para describir la realidad, sino que también para hacer cosas. De acuerdo a la acción de comprometerse, se describen como hechos verdaderos o falsos, y que también suceden en la realidad y no solo en el lenguaje. Porque en el lenguaje te doy mi palabra, ese término no es verdadero ni falso. En el lenguaje formal, en la lógica formal, evidentemente modal. Sino que ya en estos actos de la acción de comprometerse, en esta acción performativa, ya sé si lo hace es verdadero, si no lo hace es falso. Entonces tiene un sentido de verdadero y falsedad este enunciado. Y también hay matices, ¿no? Como por ejemplo, creo que es un buen día. En este caso, lo que la persona está expresando no es una afirmación objetiva sobre el clima, ¿no? No es verdadero ni falso, sino que es una opinión personal y depende de su percepción. Este ejemplo es útil para mostrar cómo los actos del habla también implican diferentes grados de certeza y también de subjetividad, y lo que resalta la complejidad del lenguaje ordinario, que no puede reducirse a afirmaciones lógicas simples de sí o no, o binarias. Y creo que es un buen día, es un acto del habla y locucionario que muestra un grado de subjetividad y certeza a la vez. Y es muy interesante, bueno, con las preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje, cómo se ajusta a las convenciones, a las normas sociales. Y podemos decir, el enunciado, por ejemplo, ¿me puedes pasar la sal? Una pregunta, ¿no? ¿Me puedes pasar la sal? Este enunciado es en realidad una petición disfrazada de pregunta. Y aunque la
la forma gramatical sea una pregunta, ¿me puedes pasar la sal? Tiene la función comunicativa. En la función comunicativa es una solicitud. Entonces este ejemplo muestra cómo el lenguaje cotidiano puede tener significados que van más allá de estructuras formales de la oración como una pregunta, sino una función comunicativa de solicitud. Y evidentemente es una petición disfrazada de pregunta, que el lenguaje, que en la filosofía lógica, en la filosofía de los analíticos, de la filosofía en el lenguaje formal, en la lógica modal, no se toma en cuenta, no se ve estas convenciones, estas normas sociales y cómo se ajustan al lenguaje y cómo en su contexto tiene sentido. Y también la acción lingüística, ¿no? Por ejemplo, te declaro marido o mujer, y este acto es performativo, evidentemente clásico, que muestra que el lenguaje puede tener efectos en el mundo, y al pronunciar estas palabras no solo estamos diciendo algo, sino que estamos creando una realidad, el matrimonio de dos personas en este caso. Es bastante interesante cómo Austin analiza estos juegos de lenguaje. No dice juegos de lenguaje, sino dice el contexto del lenguaje, ¿no? Los actos del habla. Y como todo en la vida tiene impactos y tiene críticas también. Una de las críticas es la ambigüedad, porque este enfoque de Austin subestima la complejidad y la ambigüedad de un lenguaje. Al enfocarse en los usos cotidianos del lenguaje, a veces no aborda con suficiente profundidad los problemas filosóficos. Filósofos opuestos los que leen también a Austin, ven que el lenguaje ordinario no era suficiente para resolver problemas abstractos o fundamentales de la filosofía del lenguaje. Los problemas filosóficos no se resuelven simplemente al observar cómo se usa el lenguaje en situaciones cotidianas, ya que la ambigüedad, el contexto pueden complicar el análisis de uno de los términos, como mencioné antes con el término de introvisión. Y otra crítica importante es que el enfoque de Austin no proporciona una teoría formal o robusta del lenguaje, ¿no? Y esta inconsistencia en el análisis detallado de los enunciados cotidianos y la relatividad de estos enunciados hacen que algunos críticos sostengan que carece de precisión y estructura lógica, entonces lo cual limita la aplicabilidad en áreas más técnicas de la lingüística. Frege y Russell prefieren un enfoque más formal, más estructurado, que pudiera analizar un lenguaje de manera clara y exacta, y algo que no se encuentra en el enfoque de Austin. Aunque es muy interesante cómo Austin trata el lenguaje, los actos del habla, es también una necesidad que resulta de la filosofía analítica y todo el siglo XX a posterior, entender a nivel científico los problemas filosóficos. Y evidentemente tiene una crítica también, mencionan que es demasiado sociocultural, ¿no? El Austin enfatiza mucho el aspecto social y convencional del lenguaje, pero algunos filósofos han señalado que ese enfoque puede ser demasiado dependiente de las convenciones sociales, de las convenciones culturales, y al centrarse tanto en el contexto, se podría decir que no aborda adecuadamente los aspectos universales del lenguaje, y también las formas en que las palabras tienen significados que trascienden el contexto social inmediato. Y eso evidentemente es algo que los filósofos analíticos tratan de estudiar, estos universales en el lenguaje. Bien, creo que llegamos al fin de este episodio, pero de la metafísica no hablamos, ¿no? Se entiende un poco de lo que no aborda problemas metafísicos de la epistemología, pero Austin, al centrarla en este uso cotidiano y específico del lenguaje, fue criticado por desacreditar enfoques más amplios, ¿no? De Hegel, Kant, Heidegger y demás. Entonces
tiene una desaprobación de la metafísica. Muchos filósofos han criticado a Austin por despreciar temas tradicionales de la filosofía, como la ontología, la teoría del conocimiento, que no pueden abordarse únicamente a partir del lenguaje ordinario. Se le acusa de reducir el campo de la filosofía solo a un análisis lingüístico cotidiano, estrecho, ¿no? Tiene muchos límites. Entonces, cuanto muchos problemas filosóficos existen, requiere una reflexión más profunda, más abstracta y menos contextual, cotidiana. Y evidentemente son posiciones también, ¿no? Bien, Austin es de todas maneras el filósofo que se vuelve demasiado dependiente al contexto y a las prácticas cotidianas, mientras que otros cuestionan la precisión de sus clasificaciones, su capacidad para abordar problemas filosóficos más abstractos y técnicos. Él sigue siendo un filósofo muy importante para la filosofía del lenguaje, para entender esta práctica continua, ¿no? en el uso del lenguaje, en los actos del habla, y que evidentemente trae debates en la actualidad, debates muy interesantes sobre cómo se debe hacer filosofía, sobre qué debe ocuparse la filosofía. Bien, nos vemos el día de mañana en el episodio número 26 de enero. La clase va a ser, sí, la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje. Vamos a analizar otra vez a Wittgenstein y a Austin con sus enfoques y métodos, también cómo influyen en la filosofía contemporánea, y vamos a hablar de los debates actuales que hay, que existen, y con ejemplos evidentemente prácticos, porque todo con ejemplos se vuelve mucho mejor. Bien, nos vemos el día de mañana.